Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, y tal y como le habíamos anunciado en todo el trayecto del programa, aquí está con nosotros ya de manera histórica uno de los precandidatos a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, que surge precisamente de la elección del Comité Central de la reunión del pasado sábado, el profesor Melanio Paredes. Melanio Paredes, que es, vamos a decir que es parte del Tribunal de la Tarde, porque siempre ha estado con nosotros. Habitué. Profesor, es habitué. Buenas tardes, un placer tenerle Buenas aquí. tardes y gracias por la invitación. He estado muy solicitado en estos últimos días, pero a ustedes yo no les puedo fallar, porque este ha sido mi programa, Así es, sin la jerarquía de la precandidatura. Así es, así es. Melanio, el pasado sábado, Comité Central asimila o acepta 11 precandidaturas, incluyendo la suya como precandidatos oficiales dentro del PLD, en unas primarias que se supone deben celebrarse el 6 de octubre próximo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué lo mueve a entrar en esta competencia? ¿Y cómo ve usted, en función de su experiencia, el panorama interno del PLD, que está como caldeado? Hay un lío con Leonel, hay un lío entre los danilistas. ¿Qué usted ve? Dígame. Y antes del sábado, el viernes en la tarde, que fue mi lanzamiento, en los jardines de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que esto puede dar respuesta también a tu pregunta. ¿Por qué Melanio lo hace? ¿Y por qué lo hace justamente el viernes? Como he compartido con ustedes en este programa, en los últimos años hemos estado abogando porque el partido retome el cauce institucional. Una de las condiciones para que las instituciones permanezcan en el tiempo y sean sólidas, sean duraderas, justamente es que tengan reglas de juego y respeten esas reglas de juego. Yo puedo asegurarles a ustedes que el único de todos los precandidatos seleccionados el sábado que cumplió stricto sensu con lo que manda la ley y el estatuto del partido fue Melanio Paredes. O sea que los demás no cumplieron con esos establecimientos. Los demás adelantaron un proselitismo fuera de tiempo que generó justamente esta situación que ustedes reflejan hoy y que se proyecta, la recogen porque está en las redes sociales y está en los medios de comunicación con pronunciamientos ya de algunos de los precandidatos. Diríamos que aquellos polvos trajeron estos lodos. ¿Por qué? Porque si bien estamos en un proceso inédito, en el que ya vamos a un proceso electoral con una nueva normativa, y digo inédito porque antes no existía una ley de partido, y ya tenemos una ley de partido. Inédito porque la Junta establece unos plazos a los cuales tienen que ajustarse los partidos. Son, como llaman los abogados, plazos fatales, son plazos de ley. Sí. Y en tal sentido, tenemos una cúpula partidaria que siempre caminaron como chivos sin ley, a su libre albedrío. Incluso en algunos casos, por ejemplo en el caso de Reformista, se sabe de candidaturas que se cambiaban desde la oficina o el lugar en que se convencionaba a la Junta Electoral. En el camino cambiaban los candidatos y no había forma de quien se sintiera lesionado en sus derechos tuvieran espacio. Pero eso también ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana. No, felizmente todavía no. Hubo algunos desafueros en la campaña pasada, del 2016. A mí me tocó acompañar a Wander Rodríguez, un candidato a síndico de la Laguna de Nisibón, que salió electo candidato a alcalde de ese distrito municipal en un evento interno, en la convención o primarias internas, nosotros llamamos Congreso Elector, del 13 de diciembre del 2015, y de buenas a primeras, entonces la dirección del partido de Higüey quiso inscribir a un representante, a un escogido por Amable Aristi. O sea, pero eso no puede ser. Y fuimos al Tribunal Superior Electoral y tuvimos ganancia de causa. Sí, eso fue en el año... Pero fíjese que tuvieron que ir a la justicia. Claro. Porque el Partido de la Liberación Dominicana también lo permitió. Esa es la diferencia entre aquel proceso en que vivimos hoy. La campaña electoral por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana comenzó
el sábado, con el mandato que le da el estatuto del partido al Comité Central para escoger esas precandidaturas. Comenzó... Todo lo anterior es irregular Sí. y es, desde el punto de vista partidario, ilegal. Así es. Y yo particularmente lo he calificado como una blandenguería de la Junta Central Electoral. Así es. Pero eso soy yo. Bueno, empezó el sábado la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana tras la búsqueda de la nominación presidencial por esa organización política. Y qué inicio, con crece. Hoy precisamente tenemos declaraciones muy fuertes sobre Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general del PLD, pero que es uno de los aspirantes a la nominación presidencial, contra Gonzalo Castillo. Dice que Gonzalo Castillo no es parte de los 6 que ya arribaron a un acuerdo con el presidente. Dice Danilo Gonzalo y los demás. Y los demás. O sea, todo O sea, el que que usted se haya... también- Claro, o o sea, sea, que que usted el también está ahí. profesor está incluido Ahora, ahí. Domínguez Brito le llama desfasado prácticamente y literalmente a Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, empezó el sábado. ¿Hasta dónde usted entiende No, y que en este y ambiente Andrés Navarro vamos a llegar? también le Y mandó Andrés- la plana Andrés Navarro a Leonel. también. Cuando el presidente Medina le habló al país el pasado 22 de julio y dijo que por razón de principios, de poner por encima el interés general de la nación a su derecho o su aspiración personal o la que le conferían sus compañeros, porque él estaba realmente inhabilitado, y dejó ver en el discurso, aunque no lo dijo de manera expresa, que no iba a propiciar una reforma constitucional. Posteriormente, el propio Reinaldo y una dirigente connotada de su corriente decían que fue por un problema de legitimidad, pero que ellos tenían los votos, pero que por un problema de legitimidad en que podía incurrir el acto mismo de reforma de la Reinaldo Constitución. fue tan lejos que dijo que el proyecto estaba hecho. Sí. No, es que se iba a presentar ese miércoles con la visita del presidente Fernández al Congreso. Entonces, yo decía que si bien la declaración del presidente trajo cierta tranquilidad, trajo sosiego, los agentes económicos, sociales entendieron que había una especie de entente que ya estaba afectando incluso a la economía. Fíjense que el Banco Central reportó un crecimiento de apenas 2.6% en el mes de junio, cuando venía creciendo de manera sostenida por encima de un 5%, salvo abril, que tuvo un 3.9%. Pero evidentemente que esa situación de indefinición política, como decía don Juan, creaba esa inestabilidad y esa incertidumbre que paraliza a los inversores, a los agentes económicos. Vos decías, cuando a la política le va bien, a la economía le va bien. Cuando a la política le va mal, a la economía le va peor. Y parece que el presidente Medina entendió esas señales y tomó la decisión que postergó por demasiado tiempo, pienso yo. Yo decía, no ha pasado lo peor. Recuérdense que fui quien en abril pasado, antes del meeting que se convocó al Estadio Olímpico, yo dije que habían 2 planes dentro de las filas oficiales. Sí, El plan A es el que se está aplicando, sí. impedir que el presidente Fernández sea candidato a la presidencia, y el plan B es, si Leonel se resiste, se mantiene firme, entonces intentar la reforma constitucional para enfrentarle su mejor carta, que es Danilo Medina. Descartada la posibilidad de Danilo Medina, lo que está en juego es el plan B. Naturalmente hay siempre en la política y en todo imponderables. Nadie pensaba, sobre todo de esos candidatos que fueron estigmatizados como alita corta, porque la propia indefinición del presidente Medina no le permitió volar. Nacieron con las aguas, con las alas mojadas. Sí. Entonces, esta situación se ve trastornada ahora cuando entra otro actor al escenario, que es Gonzalo Castillo. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y por qué la reacción de Reinaldo? Es que en la reunión del sábado se cometió una indiscreción imperdonable. ¿Cuál fue? Una persona que yo pienso que tiene el bagaje político Ay, y la experiencia política para hacerlo. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hizo? En el momento de la ¿Cuál presentación, fue la indiscreción? en el momento de la presentación de Gonzalo Castillo, de mano de Francisco Javier García, él dijo, yo vengo aquí a presentar un precandidato
porque una persona me lo pidió con el aval del candidato. Oh, ¿Quién es la única persona que a Francisco Javier García le puede pedir semejante favor? Danilo Medina. Danilo Medina. Ay, Y estuvo claro que en esas palabras también iba Y que él se- implícito un mensaje a todo el que estaba congregado ahí. Y fue el que más Gonzalo extendió. Castillo es el delfín. ay. Y fue el que más se extendió en el uso de la palabra. Porque Francisco había una persona que siempre tenía dominio Claro, del claro, escenario. una Finalmente, estrella, una por estrella. los antagonismos, yo mismo traté de parar la emoción y la reacción un tanto virulenta de algunos de los compañeros que estaban ahí. Melanio Paredes se excedió en la presentación y no hubo esa reacción. Yo lo hice porque me tomé la libertad, me gané el escenario y me tomé unos minutos extra que necesitaba para poder explicar ahí que yo venía a participar para sumar votos al partido, que yo venía a participar para sumar, no para restar, para unificar, no para dividir, y para reencantar y reconquistar un sector de la población que ha ido perdiendo el favor Bueno, del Partido de la Liberación profesor, Dominicana. me ha dado una primicia vamos aquí. vamos a la pausa porque esto se está poniendo muy, pero muy interesante. Y retornamos aquí al Tribunal de la Tarde. Estamos conversando con el profesor Melanio Paredes, precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Nos acompaña Melanio Paredes, quien es precandidato presidencial por el PLD, exministro de Educación, y con quien hemos estado conversando acerca de todo este panorama político. Ya en esta etapa de la entrevista, pues pasaremos a conocer sus propuestas. ¿Qué haría Melanio Paredes de ser pues candidato del PLD o presidente de la República? ¿Cuáles son los aspectos, las áreas más neurálgicas que abordaría y cuáles son sus proyectos? El debate por adelantado, por la disputa del poder de casi 2 años, de uno y otro sector, hicieron descuidar el enfoque básico en que debía embarcarse el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 4 periodos consecutivos en el poder y 5 en los últimos 20 años, desde el 1996 o 24 años. Ese dilatado ejercicio del poder crea desgaste. Pues aunque tengamos innegables obras que mostrar y realizaciones que son reconocidas por el pueblo dominicano, hay un cierto cansancio. Recuerden que dice que hasta la belleza cansa. Hay un hartazgo. Y si encima de eso se producen inconductas, se producen situaciones como las que hemos estado viviendo en los últimos años, eso aleja a un sector que venía apoyándonos de sostener ese apoyo indispensable para poder retener el poder. Si pretendemos ir a un 5º periodo de gobierno, entonces es indispensable reencantar a la población, tratar de atraer de nuevo a los que se han ido. Y yo estuve analizando lo que ocurrió con los resultados de la encuesta CISA que mostraron hace un par de semanas. En los últimos 2 meses, el Partido de la Liberación Dominicana, que en todas las encuestas parecía firmemente por encima de un 50%, bajó a un 40%, perdió 11 puntos en ese interín. Y eso debió prender el bombillito de alerta en el liderazgo del partido. No solamente del sector del presidente Danilo Medina, sino también del propio presidente Fernández. Debió prender el bombillito de alerta y entender que estábamos perdiendo conexión con una base de apoyo que nos permitió esos triunfos consecutivos. Ese es el detalle, esa es la población a la que Melanio Paredes le va a hablar. Si tú estás desencantado de la política, habla con Melanio.
Si tú entiendes que el discurso de los políticos te deja fuera, no toca sus problemas esenciales, sus problemas de agua, sus problemas de oportunidades, sus problemas de servicio de salud o educación, habla conmigo. Yo te voy a escuchar. Y mi campaña en estos 2 meses estará centrada en esa dirección, porque el partido tiene que retomar su plataforma programática, su compromiso histórico. Nos hemos definido como el candidato del compromiso histórico social del PLD, el legado de voz y la renovación de la esperanza. Jóvenes que hoy no tienen perspectiva, jóvenes que están esperando que la política y los políticos le toquen los problemas que a ellos les interesan, y eso no está aconteciendo. Ese debate está ausente del debate interno y del debate de los demás partidos que optan por el poder en el año 2020. Ese espacio yo pretendo llenarlo con mi campaña, que será necesariamente agresiva y que escuchará a los sectores. Profesor, precisamente una campaña agresiva son las que han iniciado por lo menos 2 de los compañeros suyos que están aspirando a la misma posición, que tienen las mismas aspiraciones a la nominación presidencial. Por un lado, Gonzalo Castillo, que es el que más reciente ha salido del lado del danilismo, con un encuentro con empresarios donde el cubierto era prácticamente creo que unos 5 millones de pesos para aporte a su campaña. Me imagino que ahí recaudó muchísimo. 5.197.000 pesos. Bueno, ahí me imagino que ahí recaudó mucho recursos. Leonel Fernández, que aunque el equipo de Leonel Fernández está anunciando una rifa, como tratando de visualizarse al PLD, de otrora PLD, pero todo el mundo sabe, que tan pobre, pero todo el mundo sabe que ese equipo no necesita rifar nada. Ahora, ¿cómo usted va a enfrentar esa maquinaria y cómo va a hacer las recaudaciones para su campaña? Cuando tomé la decisión, que conversé con mi familia, con mis cercanos, el lunes de la semana pasada, yo no tenía un centavo en una cuenta de banco. Y en 3 días, en 72 horas, montamos una actividad que nos quedó muy bonita. Lamentablemente no le di al director un corto de 42 segundos con parte de mi discurso del viernes pasado. Y trajimos allí representación de Peravia, Santiago, San Pedro, Monte Plata, las diferentes zonas del área metropolitana de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional. Una representación que yo entiendo iban a servir como portadores en sus respectivas demarcaciones de lo que allí dijimos. Hicimos un acto bonito en el Jardín de la Casa Nacional, un lugar emblemático. E insisto, cuando comencé con esa actividad, yo no tenía un centavo en la cuenta bancaria. Nosotros vamos a sustentar nuestras posiciones en una modalidad que se parece a la que aplicó Barack Obama. No es tener pocos contribuyentes con muchos montos de dinero que comprometen de antemano tus eventuales posiciones de gobierno, sino que trataremos de tocar a muchos contribuyentes que puedan aportar lo mínimo. Ustedes dijeron una cena con ese precio. ¿Saben de dónde viene ese número? A lo mejor ustedes no saben de dónde viene 5.197.000 pesos. ¿De dónde viene eso? Bueno, la ley de educación establece un porcentaje mínimo para los candidatos o precandidatos en la campaña interna a la presidencia de la República y un mismo monto para los senadores, diputados, etc. En el caso de los candidatos presidenciales, cuando tú estableces la el ley cociente, electoral, yo creo que son la ley de régimen electoral. Yo creo que son unos 500 millones de pesos. Bueno, tú estableces en términos de aportación personal, individual. El cociente está establecido entre el número de electores por ese claro. porcentaje. Cuando tú divide el número de electores, 7.4 millones que tiene la Junta Central Electoral, por ese porcentaje te da 5.197.000 pesos. De manera que parece que unos cuadros financieros de ese proyecto convocó a sabiendas que se está respetando la ley y que no importa cuán millonarios sean, si aportaban esa suma, entonces está dentro de lo que la ley establece como tope de ingresos. Oye. Naturalmente que la ley no establece un tope de gasto, sino un tope de ingresos. Sí. En mi caso, yo estoy
trabajando el equipo mío una campaña, abriendo una cuenta bancaria, no tenemos toda la tecnología que tenía Obama para pedir esas contribuciones, para que la gente aporte lo mínimo, que es lo que le corresponde por persona al candidato presidencial, 70 pesos por elector. Entonces yo apelaría a eso, porque en definitiva lo importante es tener la gente. Los recursos son importantes, pero no son determinantes. Si hubiese sido así, Hipólito Mejía hubiese sido el presidente de la República en el periodo 2004-2008 y lo fue Leonel Fernández. Porque ¿quién pudo acumular más recursos que Hipólito Mejía al final de su periodo 2000-2004? Por otro lado, yo pienso que un derroche de recursos, como eventualmente se plantea, con candidatos que al día siguiente publican espacio pagado en todos los diarios, full color, la página principal, ese derroche de recursos es una afrenta a la pobreza del pueblo dominicano. Pero la ley establece también controles en ese sentido. Nada ha hecho. Si usted como aspirante va con la ley electoral y va con una publicidad que todavía no está permitida a la Junta Central Electoral para que ese candidato sea invalidado, ¿pudiera la Junta hacerlo? Si tiene pantalones, claro. Yo fui oficializado precandidato a la presidencia de la República el sábado a eso del mediodía. Esa publicación se produjo antes. Es verdad, yo la vi, yo la no critiqué. Era candidato, ni tampoco había mostrado mis aspiraciones. Si se hace ahora, y yo lo he demostrado, mi equipo acudirá a los organismos jurisdiccionales que establezcan que hay que respetar escrupulosamente las reglas de juego. De manera que conmigo no van a tener un candidato pusilánime, un candidato que se pliegue al grupo. Nuestra candidatura es una candidatura pro PLD, no pro grupo. Profesor. Y en ese sentido vamos a estar vigilantes de cualquier violación que se produzca al debido proceso. Profesor, y a los derechos democráticos de los electores y de nosotros que somos unos segunditos para elegibles. Terminar la entrevista, porque ya nos están haciendo señas, pero no me perdonan los amables telespectadores si no le pregunto esto. ¿Por qué Melanio Paredes no fue presentado por un miembro del Comité Central? Siendo el último de los que nos lanzamos, yo tenía apenas horas, jueves o viernes, pues ya el jueves yo tenía la decisión tomada, para buscar esa persona que me presentara, y lo intenté. En medio del antagonismo y la polarización de ese comité central, que su liderazgo puede vacular entre el poder del decreto o cuando tú pasas a no tener el poder del decreto, yo busqué una persona que se correspondiera su pensar, sus actuaciones con mi forma de pensar. Yo no podía poner a un grupista a presentar a una persona que es institucionalista, y me dirigí a dos íconos, una mujer y un compañero que han manifestado siempre un apego a los principios y valores de nuestra organización. Uno de ellos ya se había negado a presentar a otra persona y me decía, no puedo hacerlo, pues si le dije que no a él, no lo puedo hacer contigo. Y la otra persona, lamentablemente, está en un trance de salud y está en un proceso de cirugía y no pudo hacerlo. Entonces yo dije, ¿quién puede ser el mejor abogado de mi causa? Claro, usted mismo. Yo mismo. Gracias. Sobre todo cuando hay historia. Y yo tengo Así historia es. en el Partido de la Liberación Muchísimas Dominicana. gracias al profesor. Muchas gracias al profesor Melanio Paredes por venir a este espacio que es su casa, el Tribunal de la Tarde. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana de 5 a 7 de la noche aquí estaremos en vivo, Telefuturo Canal 23.